En la reunión anterior habíamos visto un poco qué es el psicoanálisis, ¿no? Esta disciplina de creó Freud, ¿no? Freud crea esta elaboración teórica del inconsciente, ¿no? Que es lo que no te dice lo que es, digamos, el inconsciente es eso que no es lo que te dice el gran otro, ¿no? Entendiendo por gran otro, que es un término propiamente de Lacan, ¿no? Esa fuerza de la sociedad, esa autoridad social, ese poder operante, ¿no? Ya, eso que te dice ese gran otro, eso no eres, ¿no? Por eso es que esta frase, yo soy eso, ¿no? Yo soy allí donde no pienso, esa es la frase, ¿no? Yo soy allí donde no pienso. Un poco dándole vuelco a al cogito cartesiano, ¿no? Y dando cuenta de que el sujeto del psicoanálisis es el sujeto del inconsciente, ¿no? El sujeto es eso que la sociedad no ha podido hacer de él. Y eso, bueno, tiene que ver con la verdad de su deseo, ¿no? Con lo que Lacan llama lo real también, ¿no? Eh, eso que la sociedad no ha hecho de él y se resiste, ¿no? A él de una forma, ¿no? E irrumpe como anomalía, como algo disfuncional a veces, ¿no? Como algo que pueda de repente incomodar, ¿no? Y esto también de repente nos lleva a pensar eh, el hecho de que el psicoanálisis pueda pensarse como una teoría progresista, ¿no? O contrahegemónica, ¿no? Ya que estamos viendo de que lo que los disfuncional no se toma en el psicoanálisis como una connotación negativa, ¿no? Sino, digamos, como una suerte de esencia del sujeto, del ser humano, puede pensarse de esa forma. Si concebimos a la sociedad de repente como corrompida, como una sociedad que de una u otra forma domina al sujeto, al hombre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida del sujeto en relación con un ideal de salud mental, digamos, en el psicoanálisis, ¿no? Esto, este ideal estaría en relación con el deseo y con su capacidad de hacerse cargo de eso, del deseo, ¿no? Lo, lo, lo disfuncional, lo anómalo, lo patológico, es más bien eso que estandariza, ¿no? Eso que normaliza, eso que nos hace traicionar al deseo, ¿no? El tema de la traición del deseo también es una frase muy recurrente en la teoría psicoanalítica, al menos de Lacan, ¿no? Bueno, pero volviendo, ¿no? No somos una sociedad, no somos eso que la sociedad de repente burguesa quiere que seamos, ¿no? O eso que la sociedad patriarcal quiere que seamos, ¿no? Entonces se puede pensar de repente que el sujeto es susceptible de tornarse fácilmente, digamos, en un sujeto político, en un sujeto hasta subversivo, ¿no? Como que se presta a eso, ¿no? Eh, y bueno, y aquí podíamos de repente tomar algo de una teoría, ¿no? Así, ¿no? Digámosle así, subversiva, ¿no? Para explicar que la clase dominante no llega a hegemonizar a la sociedad por completo, ¿no? Por el núcleo de repente del antagonismo de clases y de repente la lucha de clases o los impulsos vitales del hombre nuevo, digamos, sintomáticamente van a emerger y va a retornar así como retorna lo reprimido, ¿no? Y en realidad el psicoanálisis lo dice, ¿no? No es una teoría progresista, ¿no? No es un discurso político contrahegemónico. El deseo no tiene que ser progresista, no lo es, ¿no? No tiene que pensarse el ideal del yo eh, así de tipo contrahegemónico, ¿no? O que tenga presente de repente lo común con los otros, ¿no? Ahora, lo que sí, el análisis pone al sujeto en una posición más consciente, ¿no? En una posición más consciente de los impulsos del yo, ¿no? De los imperativos del super yo, que muchas veces caminan juntas, y también más conscientes de esas ficciones de la sociedad, ¿no? De la matriz que hablábamos la otra vez, ¿no? O sea, de las ilusiones también del yo nos hace conscientes, ¿no? Eh, y con eso la meta del deseo puede efectivamente orientarse de modo acorde con su deseo, ¿no? Más acorde con un equilibrio psíquico, ¿no? Puede tomar una posición más consciente en relación con la situación de la gente, del común, del otro, ¿no?
y también una posición más consciente en relación con la ficción simbólica, con la realidad social, que son estas ficciones están asociadas a las abstracciones, digamos, de la sociedad capitalista, ¿no? Que nos aparecen como si fueran naturales, como si de toda la vida hubiesen existido, ¿no? Y como si no hubiera otra opción, ¿no? Freud ve el aparato psíquico como un sistema energético, ¿no? Y aquí hay mucha influencia de la ciencia de su tiempo, ¿no? La energía que no se canaliza sale por un lado, ¿no? Sale por un lado o por el otro, en forma de síntoma. Experimentamos, pero también experimentamos placer. Y al satisfacer la necesidad biológica, ¿no? Al satisfacer la necesidad biológica, al mismo tiempo se da lo otro, ¿no? La experimentación del placer. Esto es lo que Freud llama la sexualidad, ¿no? Es un concepto de sexualidad amplio, ¿no? Que nace con la experiencia social, ¿no? Que nace con la vivencia con el otro, ¿no? Y bueno, y con ello nace también la pulsión, ¿no? La pulsión por repetir esa primera vivencia de satisfacción plena, ¿no? La pulsión mucho tiene que ver con este concepto de repetición, ¿no? Pero además nos topamos con la realidad, ¿no? Que nos dice que no podemos simplemente satisfacernos sin más, ¿no? Y por lo tanto no podemos ser felices así, de manera directa, sin esfuerzo, ¿no? ¿No? Eso, ¿no? Ahora, un poquito también para no perdernos en los términos, no hay que confundir placer y pulsión, ¿no? Placer es la búsqueda de satisfacción, de la obtención de satisfacción, o de la felicidad, también diría Freud, ¿no? En el fondo, ¿no? A la que tendemos a aspirar, ¿no? A través justamente de esa satisfacción, ¿no? Que se logra canalizando y manteniendo la tensión baja, sin sobresaltos, ¿no? El placer mucho tiene que ver, al menos en este primer momento, con ello, ¿no? Con mantener la tensión baja, ¿no? Está relacionado a este placer, ¿no? Que opera que el Freud le denomina principio de placer, ya que siempre está ahí operando en la estructura psíquica, el principio de placer, ¿no? Esto lo relaciona con el digamos, dispositivo homeostático, ¿no? Siempre va a haber esta tendencia a la regulación, a la baja de tensión, ¿no? Esto es el principio de placer, que también es la evitación del displacer, ¿no? Ahora, pero ya no somos seres únicamente biológicos, ¿no? Ya no somos animales, ¿no? Que nos podamos de repente satisfacer con un solo objeto, ¿no? Ya nos seguimos, digamos, un desarrollo natural, ¿no? Y guiado por el principio del instinto, en el que nos satisfacemos de manera directa y plenamente, ¿no? Con un objeto exterior, ¿no? Si bien Freud a veces emplea el concepto de instinto, y hay por ahí algunas tesis biologicistas que pueden confundir, el psicoanálisis cada vez va apartándose más del biologicismo, ¿no? Y bueno, con Lacan ya es una ruptura total de lo biológico. Pero bueno, eso, no somos animales, vivimos además en un mundo exterior que nos demanda, nos limita, ¿no? Nos impone su ley. Esta ley nosotros la internalizamos, ¿no? La ley me refiero con las normas, los valores, ¿no? Y también está este otro impulso, ¿no? Está este impulso, este complejo inconsciente que va a venir desde dentro de nosotros, ¿no? Que busca obtener esa vivencia primera de satisfacción plena, ¿no? O también va a empujar permanentemente, ¿no? Hacia la satisfacción de estos impulsos reprimidos, ¿no? Vinculados a la agresividad, a lo sexual, ¿no? Son los impulsos, digamos, prohibidos, ¿no? Y que por eso, justamente porque están prohibidos, están reprimidos, han sido reprimidos, ¿no? Freud, después de ver varios casos, porque la teoría psicoanalítica efectivamente avanza a partir de la práctica analítica, ¿no? De los casos de la práctica analítica y también de la realidad social, ¿no?
Freud vivenciaba muy de cerca la Primera Guerra Mundial, ¿no? De estas situaciones, tanto de la práctica analítica como de la realidad social con la que, en la que vivía, se nutre el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica, ¿no? Avanza la teoría psicoanalítica, ¿no? Y a partir de estas nuevas realidades, ¿no? Freud señala de que la tensión alta, la tensión intensa, digamos, con su fuerza destructiva o autodestructiva, es también fuente de satisfacción. O sea, el displacer nos proporciona también felicidad, ¿no? Diría Freud, ¿no? Cambiando su tesis anterior, ¿no? O sumándole esto en todo caso, ¿no? Que el displacer nos propone también satisfacción o felicidad, y que también somos felices en la tensión alta, intensa, ¿no? Que es lo mismo en realidad, ¿no? Antes la tensión alta era displacer, era infelicidad. Ahora Freud da un vuelco aquí y señala de que la tensión alta, las tensiones intensas, también generan o son fuente de felicidad y satisfacción, ¿no? Es decir, no nos satisfacemos únicamente en el estado, digamos, pacífico, sino también necesitamos mantenernos arriba, ¿no? Con la tensión. Y bueno, allí propone la tesis de la pulsión de muerte, que en un ratito vamos a explorar, ¿no? Las pulsiones es uno de los conceptos más oscuros y difíciles, ¿no? De Freud, además que Freud los varía, ¿no? A veces se contradice, ¿no? Y lo modifica, ¿no? La pulsión opera como un estímulo para lo psíquico, ¿no? La pulsión está efectivamente regulada por el principio de placer. La pulsión es interna, ¿no? Es un concepto que se halla entre lo anímico, entendida como lo psíquico, digamos, y lo somático, que es lo físico, lo corporal, ¿no? Digamos que es una representación psíquica que representa una excitación que proviene de lo corporal, ¿no? Su fuente es lo corporal. Cuando se tiene necesidad, por ejemplo, sed o hambre, está lo somático, ¿no? Está lo somático del cuerpo, y también está el representante psíquico, la representación del hambre, ¿no? Esta es la pulsión, ¿no? La pulsión es lo que excita, ¿no? Bueno, y proviene de lo somático, ¿no? Tiene estos elementos, ¿no? El esfuerzo, la meta, el objeto, la fuente, ¿no? Que es un órgano, ¿no? Con la meta también es complejo porque se puede a veces confundir con otro concepto que es el deseo, ¿no? Vamos un poquito avanzando de manera más lenta, pero quedémonos un poquito con los términos aquí planteados, ¿no? Tiene estos elementos, el objeto es lo más variable y es donde la pulsión se satisface, ¿no? El objeto es lo más variable, ¿no? O sea, puede que tenga mi objeto que se llama, ¿no? Que el libidinizo se llama el concepto que se emplea, ¿no? Que mi objeto sexual es de repente determinada cosa, ¿no? Estoy fetichizado con esa cosa, de repente con una persona, no lo sé. Ese es mi objeto, ¿no? Que puede ser tanto un objeto exterior como puede ser yo mismo, ¿no? Yo estoy de repente en un estado de narcisismo que todo mi libido, mis energías sexuales están orientadas hacia mí, ¿no? O de repente hacia afuera, hacia un objeto exterior, ¿no? El esfuerzo es el factor motor, ¿no? Que hay que realizar. La meta es la satisfacción. Hay algo también que decir el objeto, ¿no? Que el objeto, a diferencia de los animales, pueden ser varios, no puede ser, no necesariamente es uno, ¿no? Por ejemplo, la pulsión del hambre puede ser satisfecha en varios objetos, ¿no? Eso también nos distingue de lo biológico, ¿no? Esto unas dos imágenes, ¿no?
el tema de los zombies y, bueno, de los vampiros. En el caso de los zombies, me parece que también Jay lo menciona en algún lado. El caso de los zombies es como si fuera, como si fueran estos, una pulsión pura, ¿no? Están ahí empujando, todo el tiempo hacia la satisfacción, ¿no? De sí. No hay allí comunidad, ¿no? Solo están buscando comer, ¿no? Es como una pura pulsión, ¿no? Que no se va a presentar así en el ser humano, ¿no? Porque siempre se va a implicar con el principio de realidad, ¿no? O con otro tipo de pulsiones que no son necesariamente de muerte, ¿no? Y bueno, en el caso de los vampiros también hay eso, ¿no? Sin embargo, yo veo los vampiros ya no es tan pura, porque hay sí un eros allí, ¿no? Eros en el sentido de que hay en la comunidad de vampiros, ¿no? En ese sentido, son dos formas un poquito de expresar explícitamente las pulsiones, ¿no? Uno como la pura pulsión y el otro, bueno, también otro tipo de pulsiones, ¿no? Bueno, vamos un poco con los tipos que fueron variando, bueno, hay dos grupos de pulsiones. En un primer momento están las pulsiones yoicas o de autoconservación y las pulsiones sexuales, ¿no? Que son las que buscan eh, el placer de órgano, le llama, ¿no? Eh, ¿No? De un órgano en particular del cuerpo, ¿no? Primero se satisfacen parcialmente estos órganos y luego dice Freud que se integran en la llamada fase genital. Hay una etapa del desarrollo psicosexual que también elabora Freud, eh, en el que, bueno, él plantea que hay fuentes, este, fuentes de satisfacción, ¿no? Que son las llamadas zonas erógenas, ¿no? Bueno, Freud señala de que en un primer momento se satisfacen de manera separada y luego se integran, ¿no? Ya cuando pasan un poco las etapas y se llega a la etapa última, que es la genital, que es la que va a perdurar en la adultez, ¿no? Eh, bueno, estas también se rigen por el principio de placer, ¿no? Se regula por el instinto de conservación, que va a frenar el movimiento de la libido, y estas pulsiones de tipo sexual se van a desarrollar en relación con las pulsiones yoicas de autoconservación. Entonces está la pulsión yoica o de autoconservación, por ejemplo, el caso del hambre, ¿no? El hambre es una pulsión yoica o de conservación. Y está también la del chupar, ¿no? O del mamar, o del tener algo en la boca, ¿no? Esto vendría a ser la pulsión sexual, ¿no? Que está acompañando a la pulsión yoica o de autoconservación, ¿no? Vienen juntas, ¿no? Apuntalada por la otra. La primera división. La segunda es eh, esta pulsión de vida que tiene que ver con el otro. ¿Sí? Teníamos, bueno, las pulsiones yoicas, autosatisfacción, las pulsiones sexuales, ¿no? También está la pulsión de vida que mencionaba, que tenía que ver con el otro, ¿no? Con la cohesión, con la identificación con el otro, ¿no? Y más adelante, la que se le opone a esta pulsión de vida es lo que va a estar, lo que va a estar más allá del principio de placer, diría Freud, ¿no? La pulsión de muerte. ¿Qué tiene que ver con este caso del problema del masoquismo, que también estaba él analizando en ese momento? En 1911, Freud plantea esta segunda elaboración, ¿no? Este segundo par, pulsión del yo y pulsión de objeto, ¿no? La pulsión de objeto se orienta hacia el exterior, se libidiniza un objeto exterior. Es como si, para ponerlo en otras palabras, seguramente no precisas e incompletas,
Es como si tus impulsos afectivos se orientaran hacia un objeto en particular, a algo o a alguien, como dije, ¿no? Se invistieran, ¿no? de ese impulso afectivo, ¿no? Hablamos de un objeto exterior. Busco la satisfacción en un objeto exterior, en una persona, en una cosa, pero también en un ideal puede ser, ¿no? En un ideal, ¿no? En tanto la pulsión del yo, eh, no, aquí no hablamos eh, de una orientación hacia el exterior, ¿no? De nuestra libido, ¿no? Hablamos de un yo libidinizado, es decir, yo me invisto a mí mismo, yo me afectivizo a mí mismo, allí las pulsiones retornan a mí, ¿no? Esto es también otra forma de decirlo, el narcisismo, ¿no? El narcisismo, el yo libidinizado. Hay, digamos, una satisfacción mía en cuanto soy considerado, soy amado, mirado por los demás, ¿no? La libido acá está dirigido hacia mí, ¿no? Se presenta la problemática, el desarrollo, posiblemente una psicosis, ¿no? Cuando hablamos de casos más extremos, ¿no? Se da cuando hay una libidinización del yo, ¿no? De mí mismo, que excede a la libidinización de un objeto exterior, ¿no? Del objeto exterior. Bueno, y pongo acá el ejemplo arquetípico de la persona que tiene cierta locura que se cree Napoleón, ¿no? ¿No? Está a tal punto libidinizado mi yo, ¿no? Que estoy dispuesto a sacrificar la realidad, ¿no? eh, para afirmar, ¿no? Mi delirio, ¿no? Mi delirio. Yo deseo, yo exijo que a mí se me vea así, se me admire como tal, ¿no? Yo soy Napoleón, ¿no? Bueno, asumiendo eso, estoy efectivamente sacrificando la realidad, estoy negando varias cosas de la realidad, ¿no? Incluso mis limitaciones personales, ¿no? En cuanto a, bueno, yo no soy una estratega militar, no tengo una capacidad en ese sentido, ¿no? Eh, es decir, se sacrifican bastantes cosas de la realidad para sostener esa imagen, ¿no? Que tiene como base, como fuente esta libidinización del yo, de mí mismo, ¿no? Eh, eh, Hay un caso de Freud, es el caso de Schreber. A Schreber eh, se le ocurre, ¿no? Un poco citando de manera literal, qué lindo sería ser una mujer en el coito. Y eso él no quiere reconocerlo porque le quita, digamos, valor fálico, ¿no? Sería reconocer su homosexualidad, ¿no? De Schreber, ¿no? Eh, y qué hace? ¿Cómo asume eso? ¿No? Si ese deseo sigue insistiendo, pues con una idea psicótica, ¿no? Con un delirio. Schreber es un caso de psicosis, ¿no? La idea psicótica que asume Schreber es que Dios quiere tener sexo con él para poblar al mundo de una nueva raza, ¿no? Cuyo nombre son los Schreberianos, ¿no? Entonces, ese empuje inconsciente de ser mujer sale por ahí, se da por ahí, ¿no? Se cumple por allí, asumiendo ese delirio, ¿no? De ser la mujer de Dios, ¿no? De ser mujer, pero es la mujer de Dios, ¿no? Es un caso de psicosis y que da cuenta justamente eh, de, cómo se le divisa el yo, ¿no? Y bueno, en 1920 viene otra división eh, entre Eros y pulsión de muerte, ¿no? Algunos la llaman también Thanatos, ¿no? Este se da en el contexto del caso de Spielrein. Es una analizante, una paciente de Jung, ¿no? Sobre este caso también hay una película, ¿no? Que es más o menos conocida, ¿no?
un método peligroso se llama, ¿no? Donde se ve eso, el caso, cómo se aborda el caso de cómo lo aborda Jung y también lo aborda Freud, ¿no? Hay un encuentro entre Jung y Freud. Con eso va la película y el caso de Spielrein. Esa película también me parece que le he pasado el vínculo en ese documento de Word, ¿no? Bueno, a partir de ella, de ese caso de Spielrein, Freud desarrolla la pulsión de muerte. Es base del mecanismo que, digamos, va más allá del principio de placer, ¿no? Ahora, aquí hay una torsión, un quiebre, ¿no? En la teoría de Freud. La vida ya no se rige. Lo que pensaba antes de que la tensión causaba displacer, la extensión causaba placer, eso varía, ¿no? Ahora la tensión alta no es necesariamente displacentera, ¿no? Y eso se ve en la cuestión sexual, por ejemplo, ¿no? Se señala de que, bueno, el orgasmo no es suficiente, ¿no? De que se quiere repetir, se quiere mantener allí la tensión alta, ¿no? Sí, no nos gusta necesariamente la calma, ¿no? Porque la baja de tensión es más bien lo displacentero, ¿no? No somos animales que se satisfacen con un objeto y ahí nos quedamos, ¿no? Hay un más allá del principio de placer. Y Freud habla de 3 principios. Bueno, de muerte, parece que le llamaba también de nirvana. El principio de placer, que es la aspiración de la libido, y el principio de realidad, ¿no? Esos 3 principios coexisten, ¿no? Muerte, principio de placer y principio de realidad coexisten eh, relativamente armónicamente, ¿no? Pero tienen tensiones entre sí, ¿no? Pero siempre están juntos, ¿no? No es como el caso de los zombies, ¿no? Siempre están juntos, se ponen en juego las 3, digamos, ¿no? Por ejemplo, él pone el ejemplo del sadomasoquismo, ¿no? Se ve claramente allí que hay un principio de placer, pero también hay un principio de muerte, digamos, ¿no? Sin embargo, está ahí la pulsión de muerte, pero no es que los que estén practicando el sadomasoquismo lleguen a matarse, ¿no? No es lo que ocurre al menos, no es lo que suele ocurrir, ¿no? Porque ahí también está operando el principio de realidad. Este par, ¿no? Eros y pulsión de muerte, lo analiza cuando analiza el problema económico del masoquismo, ¿no? Así le llaman, ¿no? O la economía libidinal. La libido no es más que la energía sexual. La libido es lo que se acumula, lo que se descarga, lo que genera tensiones, ¿no? Quería mencionar este caso, este ejemplo en la película Apocalipsis Now, ¿no? De la película de Coppola, ¿no? Se ve un poco cómo se maneja, cómo se organiza la economía libidinal en una parte del ejército norteamericano, ¿no? En Vietnam, ¿no? Allí hay sadismo, hay drogas, ¿no? Hay prostitución, hay pesimismo de la vida, ¿no? También el soundtrack un poco da cuenta de eso, ¿no? Este es el fin de The End, la canción de la banda The Doors, suena ahí como soundtrack, ¿no? Casi al inicio. Y este tema como que también da cuenta de que esta gente se ha adentrado a una suerte de infierno y que esto va como que a terminar con la explosión de sus impulsos más primitivos, más agresivos. Tanto así que el mismo tema, ¿no? Habla de matar al padre, de acostarse con la madre, ¿no? Dando cuenta de que efectivamente están llegando a esta situación de regresión, ¿no? En ese contexto, ¿no? Hay una economía libidinal que se está desbordando, ¿no? Otro ejemplo más cercano es la película peruana Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Cuando se coloca, cuando se pone allí un burdel, ¿no? En la selva, se pone allí como que para regular, ¿no? Para calmar las tensiones sexuales que hay allí, ¿no?
de los soldados, ¿no? Este es un caso de manejo, de distribución, de economía libidinal, ¿no? Se necesita de algo para satisfacer una libido colectiva, ¿no? Que está fuera de sí, que está desbordante, desbocada, ¿no? Eh, eh, lo que hablábamos antes, ¿no? El tema del masoquismo, ¿no? El masoquismo está organizado de tal forma que no llega al principio de placer, ¿no? Las personas les gusta el dolor, buscan el dolor. Eh, Su economía no está regida por la homeostasis, ¿no? Eh, que las cosas se regulen, se extensionen, ¿no? Bueno, esto lo problematiza Freud en el caso de Spielrein con Jung, ¿no? Y también en el marco de la Primera Guerra Mundial, ¿no? También podemos poner casos, por ejemplo, se me ocurre el de en la Roma decadente, por ejemplo, ¿no? Hay movimientos libidinal desenfrenado, ¿no? El típico que se suele emplear en el nazismo, ¿no? O, o no hay que ir tan lejos, ¿no? Con el consumismo capitalista hoy, ¿no? El consumismo también es una economía libidinal, una distribución de la libido, ¿no? Como pulsión de objeto, ¿no? Una distribución de la libido como pulsión de objeto, ¿no? En torno de las mercancías, ¿no? Eh, de estos mercancías fetiches, ¿no? Hay hay un autor lacaniano que se declara a la vez marxista, es decir, marxista lacaniano, enseña que el sistema capitalista se sustenta en la pulsión de muerte. Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando abordemos otra temática, ¿no? Bueno, también podemos ir a situaciones más cotidianas, ¿no? No tenemos que irnos tan lejos o a situaciones de repente tan arquetípicas, extremas, ¿no? Nosotros tenemos un sistema, una economía libidinal. Nosotros mismos, como personas, ¿no? Tenemos una forma de distribuir nuestra libido, ¿no? Una economía libidinal, ¿no? Que de alguna forma eh, estamos distribuyendo de alguna forma, digamos, nuestros afectos, nuestras energías agresivas, nuestras energías sexuales, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? Igual también de repente en nuestra familia, de repente en nuestro barrio, ¿no? Hay siempre una distribución de la libido, ¿no? De la economía libidinal. Este es un tema que se puede emplear para analizar casos sociales, ¿no? Por ejemplo, en los fenómenos de violencia social, por ejemplo, ¿no? O política, ¿no? Hay que ver si hay algún sentido ahí que canaliza nuestras disposiciones o nuestras inversiones libidinales, ¿no? O es algo puramente pulsional, ¿no? Por ejemplo, en la violencia política sí hay sentidos, ¿no? Hay sentidos allí que están de una forma canalizando, ¿no? Estas inversiones libidinales, ¿no? Meramente pulsional, ¿no? Hay sentidos allí, ¿no? Que lo diferencian, por ejemplo, de la violencia social que se puede dar en el caso de las pandillas, por ejemplo, ¿no? Son otro tipo de economía libidinal. En las pandillas no hay un sentido, digamos, ¿no? O puede ser que sí lo haya, ¿no? Pero se puede entender en primera instancia que no hay un sentido que canaliza, ¿no? No hay una inversión, digamos, libidinal en torno, digamos, de una causa, ¿no? Ese es el tema, ¿no? En torno de una causa, ¿no? Solo hay como que sentidos pulsionales, ¿no? Eh, o digamos que podríamos decir de mejor forma que hay más bien eh, el aspecto destructivo es mayor, ¿no? En el caso de estas violencias sociales carentes de sentido, ¿no? Eso, me parece que también les había colgado en el Drive un texto de un filósofo francés, ¿no? Cuyo nombre es Alain Badiou, es de la escuela de altuseriana, de un marxista francés de hace un poco de tiempo, que se llama Nuestro mal viene de más lejos, ¿no? Que él habla un poco de la violencia y el terrorismo, ¿no? También es interesante en ese sentido para ver un poco cómo opera ahí
el sentido, cómo opera las inversiones libidinales, digamos, ¿no? Ahora, efectivamente, todo orden social tiene una forma de distribución de la libido, ¿no? Cuando analicemos un sistema social, no solo hace falta ver las fuerzas en disputa, ¿no? También se puede ver esto, ¿no? La economía libidinal de una sociedad en particular, ¿no? Ahora, Bataille también habla, hace un texto tiene un texto que hace un análisis justamente aplicando estas nociones, ¿no? Eh, Él analiza un poco cómo se distribuye, cómo se da la pulsión de muerte en relación con él lo relaciona con la economía, una economía del derroche, ¿no? Un impulso hacia el exceso, ¿no? Hacia el despilfarro. Lo relaciona con el sistema capitalista, y el nombre de este texto es La parte maldita, se llama, ¿no? De Bataille. Es un texto también muy interesante para ver cómo se aplican estos conceptos al análisis de una realidad social. Y bueno, que podamos sumar también a nuestros análisis que realizamos nosotros, ¿no? Cuando vemos una realidad en particular. Ahora, con el tema de la pulsión, Lacan avanza un poco más, aclara más el tema de la pulsión, ¿no? Lo esclarece, ¿no? Un poco adelantándonos, la elaboración de Lacan es la siguiente, ¿no? Las pulsiones, todas apuntan a un goce, dice él, ¿no? Y el goce no es el placer, ¿no? El goce es el placer en el dolor, dice Lacan. El goce es el concepto lacaniano así por excelencia, ¿no? Para Lacan todas las pulsiones son de muerte. Eso es el gran cambio el gran giro que hace Lacan, ¿no? Todas las pulsiones son de muerte. Bueno, Freud sí dice que hay pulsiones de vida, ¿no? Para Lacan todas son de muerte y van a buscar placer en una alta tensión, ¿no? Es decir, siempre están más allá del principio de placer, siempre apuntan en ese lugar, ¿no? De alta tensión. Y solo ese tipo de pulsión para Lacan, ¿no? Él dice que es como una máquina que opera en el cuerpo, ¿no? No es algo natural, no es algo biológico, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo es una máquina en el cuerpo que le impulsa a beber, ¿no? Y así siempre empuja hacia un objeto parcial, ¿no? Entonces, la economía libidinal tiene que ver con ciertas pulsiones, ¿no? El consumismo o en el capitalismo, ¿no? Hay algo en la sociedad que empuja a los individuos a consumir, ¿no? Y así hay síntomas en cada sociedad, ¿no? Toda sociedad tiene, digamos, una manera, un modo de goce, ¿no? Eh, los grupos sociales pueden tener una pulsión, ¿no? Se puede decir eso, ¿no? Pueden tener una exigencia pulsional, ¿no? Y bueno, podemos hablar de patologías o síntomas patológicos en relación con la pulsión de muerte, cuando apremia, ¿no? Cuando está dominando al sujeto, ¿no? Que ya no es un sujeto, ¿no? Cuando eh, es, está dominado, es como un vasallo, ¿no? Y podemos ver esta serie de Black Mirror, ¿no? Para un poco dar cuenta de ciertas patologías sociales, ¿no? En realidad, involucraría todo un taller realizar este análisis de las patologías sociales de goce, pero también habla de deseo, ¿no? Y él distingue uno de otro, ¿no? Deseo es un objeto que me falta y quiero conseguirlo y recuperarlo. Eh, y bueno, la pulsión tiene que ver con que yo hago de la pérdida un objeto de goce, ¿no? No quiero meterme a todo el tema del deseo, pero hablo de esto para hablar de la pulsión, ¿no? Yo gozo en relación con la pérdida, ¿no? Por ejemplo,
eh, cuando voy al bar a beber, porque mi pareja de repente rompe conmigo, ¿no? Ahí estoy, o en esta situación, ¿no? Cuando me pongo de repente a escuchar canciones románticas, ¿no? De amor, ¿no? Que en realidad son muchas de desamor, eh, hay queja allí siempre, ¿no? Hay un dolor ahí, pero es un dolor placentero, ¿no? Se siente bien, digamos, ¿no? Hay algo rico allí, ¿no? Un doloroso placer, como se dice, ¿no? Eh, una suerte en un sentido vulgar, de masoquismo, ¿no? Eh, es otra situación como cuando los jóvenes por ahí están en esta disposición a actos vandálicos, ¿no? Los padres quieren sacar ahí a su hijo de repente del grupo, ¿no? Porque asumen que allí, en ese grupo, está la pulsión que los dispone a los actos vandálicos, ¿no? Eh, Ahora, si no tiene la pulsión allí, si no está la pulsión allí con él, efectivamente puede funcionar. Lo sacan de los padres de allí y bueno, el hijo de repente ya no realiza más actos vandálicos, ¿no? Pero puede ser que ya esté con él la pulsión, la disposición a los actos vandálicos, ¿no? Eh, esta misma situación la podemos aplicar al caso de los, que también se suele emplear muchas veces, de los nazis, ¿no? Del juicio del funcionario Eichmann, ¿no? Eh, que se justificaba en relación con que lo que hacía, ¿no? Nazi eran solo acciones, procedimientos burocráticos, ¿no? Y bueno, no había ninguna consideración ética de sus actos, ¿no? Aquí, como que lo que uno viene a preguntarse es que la pulsión está en el grupo o está en los mandos, ¿no? No sé si han visto eh, el experimento de Milgram. Es un experimento de psicología social, ¿no? Cuando se pone una persona en rol de maestro, ¿no? Que hace eh, preguntas, las cuales debe responder eh, del otro lado, en otra habitación, otra persona, ¿no? El alumno. Si responde mal, el que hace de maestro y que es además el objeto del experimento social, le tiene que castigar, ¿no? Con descargas eléctricas cada vez más potentes, ¿no? Eh, Al lado del maestro hay una suerte de guía del maestro, ¿no? El investigador, ¿no? Que le dice que continúe en nombre del experimento, ¿no? Y bueno, se escuchan los gritos de dolor del alumno, ¿no? Está gritando el alumno porque le están aplicando descargas, ¿no? Y él pide que paren, ¿no? Y bueno, el maestro prosigue, pese al sufrimiento, pese a los gritos cada vez más desgarradores del alumno, ¿no? Entonces, lo que uno se plantea es por qué hace eso el tipo, ¿no? Se lo hace en nombre de la ciencia, por pura obediencia a las reglas, o hay un goce en ese acto sádico, ¿no? Más o menos lo mismo acontece con este otro experimento bastante conocido de psicología social de la cárcel de Stanford, ¿no? Donde unos jóvenes voluntarios asumen papeles, ¿no? De guardias y prisioneros, y vemos también, eh, bueno, cómo opera la pulsión de muerte allí, ¿no? También hay una película o dos de este experimento de la cárcel de Stanford, ¿no? Buenas noches, Esteban. No, era más que nada para el lado, para la parte que estabas hablando un poco sobre el narcisismo, sobre las pulsiones del yo y pulsión del objeto, que no quedó tan claro y quería que un poco reformularas la idea. ¿Y qué tanto esta figura, digamos, de los fascistas, la imagen fascista, de repente por ahí puedo entender un ejemplo histórico de Hitler, por ejemplo, se relaciona con esto, ¿no? Para ir comprendiendo un poco la figura. Perdón, ¿te escuché la última parte? Ya, La última parte. sí, sí, no, quería que, digamos, explicaras un poco los conceptos del... Estabas hablando un poco del narcisismo, ¿cierto? De la pulsión Sí, del yo, pulsión del objeto, ¿sí? sí. Ya, quería ver cómo yo puedo
ligar o cómo puedo hacer como un símil entre las figuras, por ejemplo, narcisistas, con las figuras fascistas, ¿no? Qué tanta em, conexión hay entre estas cosas, ¿no? Quería entender un poco ello. Claro, bueno, cuando hay esto que le llaman el culto al líder, el culto a la personalidad del líder, bueno, estamos ahí hablando claramente de una liderización de un objeto exterior, ¿no? Que es el líder. Ahí hay una pulsión en relación con un objeto exterior, ¿no? Eh, en relación con un narcisismo, eh, cuando se diviniza al propio yo, bueno, estamos hablando de caso arquetípico o por excelencia la psicosis, ¿no? Sin embargo, también hay elaboraciones teóricas que hablan de narcisismos de grupo, ¿no? En el que efectivamente hay toda una divinización, una crecida de los aspectos en relación con el grupo y eh, al otro que no pertenece a ese grupo es pensado como enemigo, ¿no? Esto un poquito se ve también en psicología de las masas, ¿no? Eh, eso es decir, ¿no? También un narcisismo individual, un narcisismo colectivo, ¿no? Y cuando se dan esta cohesión muy fuerte en relación con ciertos eh, ideas significantes, ¿no? Que cohesionan al grupo y también que se estructura en relación con un antagonismo, con un otro exterior, ¿no? Bueno, también se le diviniza de repente al líder, también se le diviniza, mencionaba también una causa, un ideal, ¿no? Eh, Efectivamente esto genera el ideal, por ejemplo, cuando hablamos de ideales o de causas, ahí sí estamos hablando un poquito de esos narcisismos de tipo de grupo, ¿no? Me parece que esto más lo desarrolla el psicoanálisis culturalista de Erich Fromm, ¿no? Cuando analiza el narcisismo, el tema del, me parece que está en el miedo a la libertad, es un texto muy conocido de él. No quiero un poquito profundizar un tanto en el narcisismo, pero eso da cuenta de situaciones que remiten a la edad primaria, ¿no? Y efectivamente se pierde un poquito esto de la racionalidad, ¿no? Eh, eh, que se va adquiriendo, ¿no? En cuanto avanza el desarrollo de la persona, ¿no? De las personas. En todo caso, justamente en relación con el desarrollo, vamos a abordar un tema que también es básico en Freud, que es el desarrollo psicosexual. El desarrollo psicosexual, ¿no? Sus fases, ¿no? Freud habla efectivamente que hay una sexualidad infantil, ¿no? Desde que nace empieza este proceso, ¿no? Este desarrollo va a marcar, va a determinar al sujeto. Ese desarrollo va a dejar huellas, que le llama huellas anémicas, eh, en la persona, ¿no? Eh, la meta de la sexualidad es la consecución del placer. La meta de la sexualidad es la consecución del placer, ¿no? La sexualidad nace con el bebé y con el pecho materno, ¿no? Es decir, se junta la necesidad biológica de alimentarse y el placer eh, de tener algo en la boca, ¿no? Eh, y ¿no? La biología y el tema del placer, ¿no? Van unas con la otra, ¿no? Se apuntalan en relación con la otra. Y así se da el descubrimiento del mundo exterior. Aquí arranca, ¿no? El desarrollo, digamos, de la sexualidad. De hecho, eh, Freud dice que esta amnesia que tenemos todos, eh, no recordar, digamos, de nuestros primeros años, de nuestra infancia, tienen que ver justamente con que estamos reprimiendo algo, ¿no? Algo con un contenido eh, altamente sexual, ¿no? Freud señala de que en este momento primario, eh,
se da una sexualidad, digamos, autoerótica, porque se encuentra satisfacción en el propio cuerpo, en las zonas erógenas, y además en un marco endogámico, ¿no? Eh, el impulso sexual se da, eh, digamos, el impulso sexual está movido por pulsiones parciales, sean por separado, ¿no? No es lo que quiero decir. Hay ya esta disposición que Freud le llama disposición perversa polimorfa en el bebé, ¿no? Disposición perversa polimorfa, ¿no? Porque es una satisfacción sexual que se aleja del objeto de la reproducción. La pulsión, la satisfacción se dispone en relación con objetos particulares, parciales, ¿no? De repente la boca, de repente el ano, de repente otra parte del cuerpo, ¿no? Y la perversión tiene que ver justamente con esta satisfacción, ¿no? Que no tiene como objeto la reproducción. Polimorfa en el sentido de que tiene varias fuentes, ¿no? de satisfacción que caminan por separado en un primer momento, y perversión porque la satisfacción sexual no tiene como fin la reproducción, eh, sino la autosatisfacción meramente, ¿no? Por eso es que Freud ya va a llamar al niño que está en posesión, a una disposición perverso polimorfa. Ahora, la sexualidad normal debe llevar a integrar, ¿no? Estas pulsiones parciales en una sola, ¿no? Y así un fin último, que es la reproducción, ¿no? Ya no hablamos de la perversión, que es algo que tiene que ver con que nos alejamos de la reproducción, sino con la reproducción como fin, ¿no? En ese sentido, Freud habla de lo sexual normal, ¿no? Ya que está orientado a ese fin, la reproducción. Ahora, la zona erógena es la parte del cuerpo desde donde se va a descargar la energía, ¿no? La zona erógena es la parte del cuerpo donde se va a descargar la energía. Eh, Uno puede quedar como varado, como enquistado en cierto tipo de desarrollo ya en la vida madura, ¿no? Y de acuerdo a cómo fue el desarrollo de su historicidad, a cómo desarrollamos estas fases, tiene todo que ver con cómo somos ahora. Son 5 las etapas del desarrollo psicosexual, ¿no? Está la fase oral, que es el placer al chupar; la fase anal, que es el placer en el ano, en el control de la materia fecal o en la defecación; está la fase fálica, eh, bueno, aquí se da el complejo de Edipo, ¿no? Está la fase de latencia; está la fase de latencia, es donde como que se dosifican el libido. Eh, Está la fase genital, que es la fase de madurez supuesta, que dura ya desde la pubertad hasta la adultez, ¿no? Bueno, la idea es que no debe quedarse una persona fijada a las primeras, ¿no? A las anteriores 4, antes de la genital, ¿no? Este, digamos que si el desarrollo no es exitoso, se desarrollan ciertos rasgos de personalidad en la vida adulta, ¿no? Que ya un poco lo vamos a ver, ¿no? La teoría del desarrollo psicosexual afirma que a medida que crecemos, pasamos por estas fases, ¿no? Nuestro impulso sexual, al que Freud llama libido, se concentra en una zona erógena, ¿no? Eh, Son justamente estas, ¿no? Que también son llamadas fases, ¿no?
estas zonas erógenas que se van a expresar en cada fase, digamos, ¿no? Ahora, no hay que entender de repente las fases, digamos, muy separadas unas de las otras, ¿no? También pueden estar coexistiendo, ¿no? Si nuestra experiencia durante estas fases fue de repente traumática, vamos a desarrollar, ¿no?, estas fijaciones, ¿no? U otras situaciones, como la neurosis, como dependencias, ¿no?, adicciones, depresión y demás, ¿no? Bien, la fase oral se da bueno, desde que nace hasta un año, ¿no? En esta fase primaria se descubre el mundo a través de nuestros sentidos orales, ¿no? Bueno, conocemos el mundo exterior por la boca, nos llevamos toda la boca, ¿no? El placer, el mayor placer, proviene de succionar el pecho de la madre. Y el conflicto ocurre aquí, se da cuando se desteta al bebé, al niño, ¿no? El principio de realidad, es decir, ¿no? El niño, o cuando simplemente se le deja de dar el pecho, ¿no? De repente la madre tiene que hacer algo y se va de otro lado, ¿no? Ahora, si el niño, digámoslo así, es destetado sin trauma, digamos, se va a convertir en un adulto sano, independiente, ¿no? La sobreprotección o los cuidados excesivos, ¿no?, estimula un comportamiento, digamos, incompetente, digamos, ¿no? Igual cuando el destete es demasiado temprano, bueno, o ya demasiado tarde, ahí se producen traumas y se desarrolla, o se puede desarrollar una fijación oral, una dependencia realmente, ¿no? También estas fijaciones, estos traumas, estos problemas que se dieron en esta fase, se pueden expresar con ciertos gestos, ¿no? En la vida adulta. Por ejemplo, mascando chicle todo el tiempo, de repente, comiendo, bebiendo, fumando, hablando o no hablando mucho, ¿no? Eh, eh, o de repente cuando al niño o niños no se le alimentado, ¿no? De repente por descuido de los padres se le dejaba llorando, ¿no? Y no se le daba la teta, puede estar buscando toda su vida estimulación, ¿no?, que le negaron de repente en su vida de niño, ¿no? Y puede ser de repente una personalidad manipuladora, altiva, ¿no? En esta fase primaria, el niño está en posición autoerótica, pasiva, ¿no? Depende, ¿no?, porque es el otro que, la madre que le va a dar el pecho, ¿no? Pero el destete, bueno, porque la madre no va a estar todo el tiempo con el niño, ¿no? Lleva, por esa situación de que la madre no va a estar todo el tiempo con el niño, eh, este, el niño va a variar de posición, de una posición pasiva, simplemente de recibir, a una posición activa, ¿no?, a pedir, ¿no?, a la búsqueda del pecho, ¿no? Hablamos de una posición primero de pasiva, de que simplemente la madre le da y está allí, luego la madre no está allí y el niño va a tener que hacer algo, va a tener que hacer un rodeo para que la madre nuevamente le pueda dar la teta, ¿no? O sea, ha mudado a una posición activa, digamos, ¿no? Y bueno, Freud analiza esto en relación con los voyeristas, ¿no? Ve algo que se repite de esta fase en los voyeristas, ¿no? Pasan de una posición pasiva de mirar a una posición activa de ser mirado, ¿no? Hay mucho de eso en Freud cuando analiza estas fases, ¿no? Está la fase anal de 1 a 3 años. El enfoque principal de nuestra libido a esta edad es el control de las deposiciones, ¿no? Aquí se dan los principios del vínculo con el otro, ¿no? La socialización, digamos, primaria, ¿no?, que sea la tensión del retener y el expulsar, ¿no? Freud dice que las heces son el regalo prometido, ¿no? Nosotros tenemos un concepto producto de la cultura, ¿no?, de las heces, ¿no?, relacionado un poco con la limpieza, con las buenas costumbres, ¿no?, con el asco, ¿no?, otras cosas, por un tema cultural, ¿no?
pero un bebé no lo tiene, ¿no? Él se va a preguntar qué hacen con lo que he hecho, ¿no? ¿Por qué lo botan? ¿Por qué lo desechan? ¿No? Y reacciona porque están votando como que algo de mí, ¿no? Como que piensa que se están deshaciendo de mí, ¿no? Y bueno, él lo que va a hacer es reacciona vengándose, ¿no? Eh, de dos formas. Se venga a través de la expulsión, ¿no? Es decir, vota por todos lados, o de la retención, dice, ¿no? La retención es para que, piensa él, para que no voten esa parte de mí, ¿no? Y otra vez aquí está el tema de lo activo y lo pasivo, ¿no? De la posición activa y pasiva, ¿no? Activa en el sentido de expulsar y pasiva de retener, ¿no? Esto de dar o no el excremento es también la base de la relación social, del negociar, incluso se habla del tema de cómo va a ser nuestra relación con el dinero, ¿no? Y bueno, también aquí aparecen los casos, pueden aparecer los casos a partir de esta fase del neurótico obsesivo, ¿no? Los demasiado ordenados, los ahorrativos, las personas muy tercas, ¿no? Tiene mucho que ver con esta etapa, con esta fase, ¿no? Los padres elogian los intentos de repente de usar el baño del niño, lo animan a aprender, o sea, a seguir su propio ritmo, ¿no? En ellos como que se va a cultivar una personalidad más competente, creativa, ¿no? Ordenada, con una buena relación con el otro, ¿no? Y también con la autoridad, digamos, ¿no? Eh, Ahora, si más bien hay una suerte de obligación, ¿no? De prisa por hacerlo aprender rápido, de repente demasiado pronto, y lo castigan por sus errores, eh, puede desarrollar otro tipo de personalidad, ¿no? Lo que le llaman una personalidad anal retentiva, ¿no? Anal retentiva. En el sentido de que puede ser un adulto muy controlador, posesivo, terco, tacaño, ¿no? Ese es el retentivo, ¿no? Con tendencia a obedecer sumisamente la autoridad, ¿no? O el tema del cómo han tratado también los padres y cómo se ha forjado esta relación con el otro, con la autoridad, ¿no? ¿No? Y en el caso de la persona o de la relación entre un padre de repente descuidado, ¿no? Con el niño, puede desarrollar una personalidad anal expulsiva, dice, ¿no? Una persona, digamos, un poco desordenada, desorganizada, ¿no? Desconsiderada con los demás, una persona tendiente a la destructividad, ¿no? Una suerte de rebelde sin causa, ¿no? Bueno, la fase fálica se da 3 a 6 años, ¿no? Acá la libido eh, se vuelve hacia los genitales. Se va descubriendo, el niño, la niña van descubriendo las diferencias que tienen entre sí, ¿no? Diferencias de género, digamos, ¿no? Se pone en juego la curiosidad, la competencia, el vínculo amor-odio, los celos, la admiración, ¿no? El niño tiene deseos tiernos y también tiene deseos sensuales, dice, ¿no? Tiernos porque desea el cariño, la protección de la madre, pero cuando ella se va, el niño va a pretender poseer a la madre, ¿no? Esos son los sensuales. Otra vez, ¿no? Hay una posición pasiva, ¿no? El deseo tierno de ser protegido, y la posición activa, ¿no? De pretender poseer a la madre, ¿no? Y el conflicto en esa fase se presenta como una rivalidad con el padre. El famoso complejo de Edipo, lo que sea, ¿no? Los niños desean poseer a su madre y fantasean con deshacerse de su padre, ¿no? Pero saben que su padre es más fuerte y temen ser castigados por ese deseo, ¿no? Temen sea esto que Freud le llama la angustia de la castración. Temen que está la amenaza de que les van a cortar el pene, ¿no?
tanto que proviene de la madre como que proviene después del padre, y eso como que tiene más efecto, ¿no? Una vez que también saben cómo es el cuerpo del sexo opuesto, digamos, ¿no? Ahora, la niña experimenta la envidia del pene, dice Freud, ¿no? Y quizás sea este el concepto más polémico, más criticado de la teoría de Freud, ¿no? Ella cree que el falo es fuente de poder y también quiere uno, y desarrolla un complejo, una suerte de complejo de inferioridad, ¿no? Un poco usando una categoría de Adler, ¿no? Eh, bueno, Jung también propone acá la teoría del complejo de Electra, ¿no? Que es lo inverso en realidad, ¿no? El Edipo invertido, ¿no? Lo, eh, es la identificación con la madre, ¿no? Así como el niño se va a identificar con el padre en el caso del Edipo, ¿no? Eh, y esto sería más o menos lo saludable en el conflicto edípico, ¿no? La identificación con el padre, ¿no? Eh, Cuando, digamos, hay ausencia del padre, puede que no se logre un fuerte sentido así de lo fálico, de hombría, digamos, ¿no? Eh, Se tiene, en este caso, más una fijación con la madre y no se está seguro, digamos, de la propia sexualidad, ¿no? También se puede tender a ser agresivo con las mujeres y estar en competencia con otros hombres, ¿no? Eh, bueno, Freud más desarrolla esta teoría, de hecho, desarrolla esta teoría en relación con el hombre, ¿no? No tanto con la mujer, y de hecho su noción de la mujer, de su complejo, digamos, lo saca en realidad, es un resto que saca de su teoría del complejo Edipo del hombre, ¿no? Eh, Ahora, el tema del complejo, también quería mencionar, tiene que ver con que no es que se habla de una persona complejada, ¿no? Sino el complejo más bien da cuenta de un complejo de eh, elementos que están interaccionando, ¿no? Interacción elementos como el padre, la madre, el niño, ¿no? El falo en el caso de Lacan, ¿no? Luego luego de esta fase, de este complejo, bueno, este complejo se diluye, ¿no? Se diluye y se va diluyendo, se diluye y viene la latencia, ¿no? La salida eh, suele ser la búsqueda de alguien como el padre o de alguien como la madre, ¿no? Y hay algo como que incestuoso que sigue allí, ¿no? Presente, ¿no? En la fase de latencia, que se da entre los 7 a 13 años, de los 7 a 13 años, la libido baja, la energía sexual se sublima en el desarrollo de habilidades para la vida social, ¿no? Bueno, acá también se desarrollan prácticas onanistas de parte de los niños y niñas, ¿no? Otra cosa importante es que se instala el super yo aquí, ¿no? La herencia del complejo de Edipo es la instalación del super yo, ¿no? Eh, que viene conjuntamente con estos diques morales. El asco, la moral, la vergüenza, ¿no? Aquí aparece. Está este ejemplo de, tú le preguntas a un chico, ¿tienes novia? Y él dice, no, qué asco, dice, ¿no? Eh, eh, y bueno, acá también nos identificamos con los valores este, sociales, ¿no? Nos identificamos con ídolos, con héroes, ¿no? Con los amigos, ¿no? Eh, y la etapa genital se da desde la pubertad bueno, hasta la edad adulta, hasta la muerte, ¿no? Una vez que alcanzamos la pubertad, la libido comienza a activarse nuevamente y desarrollamos un interés por las parejas sexuales, ¿no? Eh, Se da, digamos, la síntesis sexual aquí, ¿no? De lo que el yo puede o no hacer, ¿no? Se sublima esta tendencia sexual hacia los padres, ya hacia sentimientos tiernos, ¿no? Eh, y bueno, la tendencia erótica, sensual,
se muda, ¿no?, del campo endogámico hacia el campo exogámico, ¿no? Aquí se presenta el desafío de equilibrar el yo, ¿no? Más bien el desafío del yo de equilibrar los impulsos que provienen del ello, que ahorita vamos a ver qué es, y también las demandas, los imperativos de super-yo, ¿no? Una persona, digamos, relativamente saludable puede hacer con ese equilibrio, ¿no? Digamos que mantiene una relación relativamente estable con otras personas, tiene una vida sexual relativamente buena, ¿no? Otras más bien de repente un yo debilitado y con un super yo, digamos, fuerte, obedecerán más bien las normas y autoridades con cierta sumisión, con mucha culpa, ¿no? Suprimiendo sus deseos, ¿no? Lo que puede llevar también a ciertas perversiones, ¿no? Ahora, quien posee un yo más bien y un super yo también débil, sus necesidades sexuales se presentan como más importantes, ¿no?, que las normas sociales, ¿no?, o los sentimientos de otras personas, ¿no? El ello como que es fuerte allí, ¿no? Es como egoísta y no se siente, digamos, culpable por violar la ley o lastimar a otro, ¿no? Bueno, las tópicas de Freud son construcciones teóricas eh, para explicar los fenómenos los fenómenos clínicos, ¿no?, con los que se topa. Está primero el fenómeno del síntoma neurótico, está luego el fenómeno de resistencia, ¿no? La primera tópica, Freud propone lugares, espacios, sistemas, ¿no?, donde se van a venir a alojar los contenidos psíquicos, ¿no? Son regiones topográficas, ¿no? Y bueno, se suele representar estas regiones en esta imagen del iceberg, ¿no? Está el sistema consciente, que es el nivel consciente que se guía por la lógica, ¿no?, básica, elemental, ¿no?, de que si uno está acá, no puede estar allá, no puede estar en otro lado, ¿no? No hay contradicciones que puedan coexistir, se rige por el principio de realidad, ¿no?, y son todas las percepciones y representaciones que podamos tener en el presente. El sistema preconsciente no se utiliza mucho, ¿no? La usa Freud en la interpretación de sueños y en otro texto, el yo y el ello, pero no es una categoría, digamos, que se emplee hasta hoy, ¿no? En día es. Lo preconsciente es lo que hemos olvidado, pero no por la represión, o puede ser que algo que no estemos conscientes cuando lo estamos haciendo, ¿no? Pero, pero lo sabemos, ¿no? Es algo que sabemos. Lo preconsciente es algo que sabemos, ¿no? Es algo susceptible de ser recordado, ¿no?, fácilmente. Está asociado a la memoria, ¿no? También puede verse por allí, ¿no? Está asociado a la memoria. No es algo reprimido, es algo que está asociado a la memoria, que es susceptible de ser elevado a la conciencia, sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, el segundo apellido de mi papá, por ejemplo, ¿no? Lo puedo recordar a voluntad, ¿no?, pero hace un instante no tenía eso en la conciencia, ¿no? Era preconsciente, es decir. Y el sistema inconsciente son los contenidos o representaciones que no pueden llegar a ser conscientes, ¿no? Digamos, lo reprimido, ¿no? Todo lo reprimido es inconsciente. El inconsciente tiene que ver con palabras, con signos, ¿no? Es por eso que puede ser leído, ¿no? Y para acceder a él hay que levantar la represión, ¿no? Ahora, no hay que confundir el término represión con cuando se dice que esta persona está reprimida, ¿no? ¿No? Eso es más, estamos ahí refiriendo más a la inhibición, ¿no?, en relación a hacer algo, ¿no? Eso no es algo que está reprimido, ¿no? Eso lo sabemos, y a eso sí podemos acceder, ¿no? Represión es más bien un mecanismo psíquico, ¿no?, que, que es también un procedimiento inconsciente, ¿no?
Bueno, esa es la primera tópica de Freud. Él va a hacer una reformulación. A ver, en relación con antes de llegar a este punto, eh, las ideas inconscientes, el inconsciente es una entidad en la que, a diferencia del consciente, no opera bajo lógica elemental, digamos, ¿no? Em, digamos, pueden coexistir contradicciones, ¿no? Eh, acá no se presenta la duda, no se presenta la negación, ¿no? Un poco recordando la prueba de la conciencia de Descartes, a través de la duda, ¿no? Eh, de esta idea de que aún el genio maligno no nos la puede quitar, ¿no? Seguimos teniendo la duda allí, ¿no? Bueno, así no es el inconsciente, ¿no? En el inconsciente hay pura afirmación, digamos, ¿no? Eh, digamos que las ideas inconscientes se mueven, se desplazan, reciben las cargas unas de otras, ¿no? Tengo mi deseo de repente hacia una mujer, y se convierte hacia otra u otro, u un objeto, ¿no? Se pasa de una idea a otra, ¿no? Esto es lo que se llama también desplazamiento, que se da mucho en el sueño, ¿no? Eh, Otra cosa que, un poco para caracterizar al inconsciente, es que es atemporal, o sea, perdura siempre. El inconsciente digamos, sometido al principio de placer, ¿no? Bajo el principio de realidad, por ejemplo, quiero tomar agua y el agua está en un segundo piso. Tengo que subir y hacer otras cosas más, seguramente, ¿no? Para alcanzar la meta, ¿no? La satisfacción. Ese es el principio de realidad, ¿no? Es decir, pospongo mi satisfacción, en tanto hago todos estos rodeos, ¿no? Hasta alcanzarla, ¿no? En el caso del principio de cómo opera el inconsciente, dominado por el principio de placer, es que simplemente lo consigo de manera directa, ¿no? No hay todos esos rodeos, digamos, ¿no? Ahora, hay una comunicación entre la conciencia y el inconsciente, ¿no? Este pasa al sistema consciente, lo inconsciente, por formaciones sustitutivas, ¿no? Eh, por síntomas, ¿no? Por síntomas. Por ejemplo, el caso de Elizabeth, ¿no? A Elizabeth, que se le paraliza la pierna para no dar el mal paso con la hermana, ¿no? Que explicamos ayer. Esta parálisis se manifiesta para ser consciente, esto inconsciente, algo del inconsciente, ¿no? El síntoma que se materializa en la pierna, ¿no? La interpretación va a interpretar este mensaje, ¿no? En este caso digamos, el analista va del síntoma al inconsciente, ¿no? Por medio de la interpretación. De esa forma, se comunican el sistema con lo consciente con lo inconsciente, ¿no? Bueno, eso. Bueno, ya con la segunda tópica, ¿no? La segunda tópica la plantea ya en 1920, ¿no? No elimina por completo la primera tópica, pero sí la relabora, ¿no? La complejiza, ¿no? Eh, no puede explicar el fenómeno de resistencia en la primera, y bueno, en el análisis, cuando, digamos, se intenta hacer consciente lo inconsciente, se produce este mecanismo de defensa, de la denegación. La denegación, cuando uno intenta asociar, la persona eh, deniega, digamos, ¿no? Por ejemplo, no me viene nada a la cabeza, ¿no? O hago asociaciones que no tienen nada que ver, ¿no? O me da vergüenza, o me da pena, o me da culpa, o me empiezo a reír cuando empiezo a hablar, ¿no? Y el paciente
no se da cuenta que está ejerciendo sus mecanismos de defensa, ¿no? Para no decir, no es consciente de eso, ¿no? Bueno, eso es la resistencia, y bueno, la resistencia no había sido explicada hasta entonces, ¿no? La resistencia es entendido como una suerte de agente represor. Eh, pero este agente represor que es inconsciente porque la persona no repara en ello, no es una cosa no es algo reprimido, ¿no? No es lo reprimido, es otra cosa, pero que también es inconsciente, ¿no? Digamos, es la elaboración que hace en el yo y el ello, en el texto de Freud, en esta segunda tópica, ¿no? Bueno, el yo es lo que coincide con el sistema preconsciente y consciente, ¿no? El yo es lo que uno cree que es, ¿no? Está gobernado por el principio de realidad, se mueve en la región consciente, y acá es lo que va a decir Freud, que va a sumar, ¿no? Freud dice que el yo tiene una región inconsciente, ¿no? El yo tiene una región inconsciente. Este agente represor que les comentaba antes opera en esta dimensión del yo, ¿no? Eh, es decir, también tiene una parte inconsciente del yo, ¿no? Bueno, primero, el yo se relaciona con la realidad, el yo está en construcción, ¿no? Organiza el tema de las percepciones, eh, pero también realiza estos activaciones de los mecanismos de defensa, cuando ve que se está perdiendo el equilibrio consciente. Eh, es decir, este agente represor opera aquí en el yo, ¿no? Tiene una parte también inconsciente el yo. Bueno, el yo mantiene la adaptación en un entorno cultural, social, ¿no? Se rige bajo el principio de realidad, ¿no? Yo no puedo hacer lo que deseo constantemente, ¿no? Si odio a una persona no la puedo matar, ¿no? El yo negocia o tiene estas funciones de control y regulación de los impulsos instintivos, ¿no? Y eh, negocia, digamos, el tema del deseo que uno tiene, inconsciente, con la realidad. Desde aquí hacemos juicios, valoraciones, evaluamos las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Interaccionamos socialmente, ¿no? Ahora, Freud dice que el yo tiene tres amos, o es basado de tres amos, ¿no? Del superyo, del ello y de la realidad, dice, ¿no? En tanto, el superyo siempre lo está atormentando, digamos, con sus imperativos morales, digamos, ¿no? Que si fracasa, sobreviene la angustia moral, también está siendo exigido por el ello, por las exigencias pulsionales. Si fracasa, sobreviene la angustia neurótica y está sometido también a la realidad, ¿no? Que si fracasa, sobreviene la angustia real, ¿no? A ver, psicosis, ¿no? Esto viene de un poco de Kijek. No sé si han visto Psicosis, seguramente sí, de Hitchcock del 60, ¿no? Eh, eh, a ver, está esto está también en el Drive, esta película, parece que sí, para que podamos de repente revisarlo un poco desde el prisma freudiano, ¿no? Está Norman Bates, ¿no? Que eh, digamos que termina su complejo Edipo con una psicosis, ¿no? Él se zurra en las dos grandes prohibiciones, del parricidio y del incesto con la madre, ¿no? Y sí consuma estos deseos, ¿no? Mata al padre y, bueno, está procurando poseer a la madre, ¿no? Norman termina con una psicosis porque busca sostener la relación incestuosa con la madre, ¿no? Y bueno, desde acá comienza psicosis, propiamente, ¿no? En psicosis, los eventos que se desarrollan se dan en tres niveles, ¿no? En relación también con, digamos, la eh, disposición de los ambientes de la casa de Dorman, ¿no?
En estos espacios se reproducen los tres niveles de la psiquis humana, ¿no? Que Freud desarrolla en esta segunda tópica, ¿no? En el primer piso está Norman, se comporta ahí como un chico normal, ¿no? Y administra el hotel, se relaciona con la gente, ¿no? Él, al menos, más o menos se relaciona con la gente, ¿no? Lo que hace. Arriba del yo está el super yo. En el segundo piso está el super yo, ¿no? El super yo materno en este caso, ¿no? La madre muerta es la figura, digamos, super yoica, ¿no? Es una figura muy autoritaria, ¿no? Y ella le habla desde arriba, ¿no? Tiene su propia voz, ¿no? Y es así como, bueno, el yo introyecta la figura super yoica, ¿no? Paterna, ¿no? O materna, ¿no? Como una voz, una mirada así desde arriba, ¿no? Para impartir, para poner su ley, sus órdenes, ¿no? Castigar, mortificar, burlarse, ¿no? Del yo, ¿no? Incluso tiene sus efectos, digamos, más eficaces cuando está muerta que cuando está viva, ¿no? Justamente eso también es lo que habla también un poco Freud en Totem y Tabú, ¿no? Que el referente es más fuerte cuando está muerto que cuando está vivo, ¿no? En el sótano está el ello, ¿no? Que es el reservorio de los impulsos, de las pulsiones, ¿no? Ilícitas, inmundas, ¿no? Representado un poco por el cadáver de la madre muerta y toda la atmósfera siniestra, ¿no? De esa planta baja, ¿no? Esto de lo siniestro tiene que ver un poco con la muerte, ¿no? Y con el miedo a la muerte, ¿no? Un aspecto primitivo que persiste, ¿no? Me parece que en la reunión pasada un compañero lo había mencionado, el tema de lo siniestro, ¿no? Y bueno, Norman carga a Norma, ¿no? Tiene un nombre muy parecido, ¿no? Lo que también da cuenta de que hay una relación bastante simbiótica, ¿no? Entre ellos, de dependencia. Y bueno, la baja al segundo piso, al sótano, para ocultarla, para dar cuenta de que la relación entre el super yo y el ello hay una comunicación allí, ¿no? Es más cercana de lo que se cree. No, el ello se mueve en el terreno de lo inconsciente, ¿no? Es la sede de las pulsiones, es el eh, reservorio de los impulsos libidinales, ¿no? Está gobernado por el principio de placer y eh, el ello, bueno, el ello no es el inconsciente, no es el inconsciente, es otra cosa, ¿no? Es la sede de las pulsiones, ¿no? El ello son esas pulsaciones sin sentido, ¿no? Eh, ahora, esto es una abstracción, no es que exista realmente un pulsón, una bolsa en el interior del cuerpo con esto que le llaman ello, ¿no? No está en una parte específica del cuerpo, ¿no? Está en varios lugares del cuerpo y el ello lo que hace es reunirlas, digamos, integrarlas, ¿no? El ello es amoral, el ello nace con nosotros desde que nacemos y es anterior al yo, ¿no? El yo es una construcción, el ello es anterior, ¿no? Porque, como recordando, el niño en el inicio mítico, digamos, es pura pulsión que satisface, ¿no? Directamente, digamos, ¿no? Sin mediaciones, ¿no? Sin rodeos, ¿no? También aquí en el ello también se da la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, en el ello se encuentran las fantasías reprimidas, ¿no? Y también la pulsión de muerte, ¿no? En el ello encontramos esto, ¿no? Las fantasías reprimidas y la pulsión de muerte. La pulsión de muerte no es algo reprimido, ¿no? La pulsión de muerte no es algo reprimido. No es lo mismo las ideas, las fantasías, las emociones reprimidas que la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es algo desde el punto de vista freudiano más biológico, digamos, ¿no? Es una tendencia a que el sujeto muera, ¿no? Y habla de un regreso a lo inorgánico, dicen, ¿no? Entonces, todo lo reprimido es inconsciente,
¿sí? Todo lo reprimido es inconsciente, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido, ¿no? Está la pulsión de muerte, está lo represor del yo que hablamos antes, ¿no? También, ¿no? Los principios del ello son el principio de no contradicción, la temporalidad también, o sea, siempre va a estar allí, en el sujeto, por más que haya sido dividido en la edad primaria. También esa moral, ¿no? En el ello se da este movimiento de las energías, ¿no? Lineales libremente, digamos, a través de esos desplazamientos, ¿no? Que de una idea se muda a otra. Este, la idea, digamos, reprimida eh, se mantiene, perdura, eh, o se convierte en otra idea, ¿no? En otro afecto, o se desplaza, ¿no? O varias ideas inconscientes se reúnen, se agrupan en torno de una sola figura, ¿no? Hablamos de repente de que varios objetos se fusionan en uno solo, ¿no? Y eso se le llama condensación. Y eso también se da mucho también en los sueños. Bueno, finalmente el superyo, ¿no? El superyo es algo que se coloca, digamos, por encima del yo, ¿no? En el origen se da la identificación primaria con la madre, ¿no? Es una identificación directa, no mediada. Luego en el proceso del Edipo se identifican con el padre y por eso van a decir la madre. Y bueno, luego se impone la ley paterna, se queda la herencia del complejo de Edipo, ¿no? Esta es la identificación la identificación secundaria, que le llaman, ¿no? La identificación secundaria, en el que se inscribe la ley paterna, la ley de la prohibición del parricidio y del incesto, ¿no? El niño va a internalizar lo social, ¿no? Va a internalizar las demandas del padre, de los maestros, de los referentes sociales, culturales, ¿no? Y bueno, ya no tenemos a los padres que nos dicen que haz esto o no haz esto, ¿no? De lo contrario te castigaremos, te castigaré, sino que nosotros mismos internalizamos o introyectamos la autoridad y ejercemos castigo sobre nosotros mismos, ¿no? Es decir, se introyectan estas figuras paternas, ¿no? Estas figuras sociales que traen consigo normas, reglas, valores, ¿no? Que indican lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Asumimos mandatos, culpas, ¿no? Y aquí se constituye lo que se llama el ideal del yo, ¿no? El ideal del yo. El individuo domina eh, el domina el complejo de Edipo y somete al ello a través o a partir del ideal del yo. Eh, eh, Al menos es la figura que se presenta como ideal, ¿no? En el superyo, digamos, opera la conciencia moral, lo que se puede hacer, y el ideal del yo, lo que tengo que hacer, lo que introyecté, ¿no? La conciencia moral, lo que no se puede hacer, y el ideal del yo, ¿no? Lo que tengo que hacer. Estas dos instancias operan en el superyo, ¿no? Ahora, el superyo también es castigador, ¿no? Juzga constantemente, así como la madre de Norman, ¿no? Es autoritario, es castigador, es un tirano, ¿no? Y es más tirano cuanto más lo obedecemos, dice Freud, ¿no? Cuando uno más responde a sus exigencias, se vuelve más riguroso, ¿no? Le atormenta más, ¿no? El caso del perfeccionista, por ejemplo, ¿no? Que no, que no se satisface, ¿no? Que no se satisface con algo que ha hecho y empieza a padecer por eso, ¿no? Por un lado me ayuda a hacer algo, ¿no? Avanzar con mi proyecto, pero por el otro me trastorna por la insatisfacción y sus presiones, ¿no? Más moral soy, más culpa tengo, ¿no? Hay también esta comunicación, esta conexión entre el yo y el superyo, ¿no? Eh, Esto se da por esta necesidad de castigo, ¿no? El sujeto se siente muy culpable, cree que es merecedor de castigo, ¿no? Y no quiere salir de ese lugar de padecimiento, ¿no? Y se ahunda en esa necesidad de castigo, ¿no? A ponerse en ese lugar de castigo, digamos, ¿no? Y ahí está operando también la pulsión, ¿no?
el masoquismo, por ejemplo, ¿no? Que lo vemos en determinadas, de repente, figuras que asumen un fundamentalismo, de repente un fanatismo, ¿no? Como casos de repente por excelencia, ¿no? Bueno, hasta allí quería dejar mi exposición. Quería terminar con ese tema de los tópicos. Bueno, ¿cuál es tu pregunta o tu intervención, Malcolm? Sí, buenas noches. Quería preguntar sobre si el mecanismo de sublimación, ¿no? Está incluido dentro de lo que es el superior, ¿no? Creo que Freud menciona que las artes no es una buena forma, o sí, creo que sí, las artes, como la pintura, recuerdo, creo, mencionaba, ¿no? Que es una buena forma de sublimar esas pulsiones sexuales que dices, ¿no? Y mi pregunta era por ahí, ¿no? Si está dentro de lo que es el superior, ¿no? Ese mecanismo. Claro, sí, la sublimación es una forma saludable, digamos, de defenderse, ¿no? Eh, digamos, de negociar entre digamos, los imperativos culturales y las exigencias de ello, ¿no? Propiamente no forma parte del superyo, ¿no? Más bien los mecanismos de defensa son eh, parte de la parte inconsciente del yo, que justamente en esa segunda tópica Freud descubre, ¿no? Bueno, en relación con la interpretación de sueños, es un tema que vamos a abordarlo un poco, ¿no? Más porque también es una cuestión bien extensa en la siguiente sesión, y sobre todo pues, ya entraremos a lo que nos corresponde, ¿no? Que es el tema de los temas Tony Tabú, Maestría de Cultura, ¿no? Maestría de la Cultura, Psicología de las Masas, ¿no? Que son los temas de metapsicología de Freud, ¿no? Que es lo que ya correspondía, ¿no? Imperativo superyoico es, bueno, en realidad la función del superyo, el superyo opera como una suerte de conciencia moral, ¿no? Que te dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y también impone su ideal del yo, ¿no? El superyo es la herencia del complejo de Edipo, y bueno, el sujeto lo que hace es asumir a partir de esta identificación con el padre, que es justamente esta herencia, producto de esta herencia, todas las normas, valores de la sociedad. Claro, cuando hablamos de identificación con el padre simbólico, ¿no? El padre puede ser en realidad la madre, o puede ser otra persona, ¿no? Significativa para el sujeto, ¿no? Puede ser la escuela, puede ser un referente, y demás, ¿no? El sujeto lo que va a hacer es asumir e internalizar, o la palabra precisa del psicoanálisis freudiano es introyectar. Y esa forma es que la autoridad va a estar ya no en una referente exterior, sino en sí mismo, ¿no? Y bueno, esa autoridad va a operar en su seno, en el interior del sujeto, ¿no? Y con todas sus consecuencias, ¿no? Con todo lo que implicaba, digamos, ¿no? Castigos, culpas y demás, ¿no? Se va a sentir así atormentado permanentemente por el superyo. Incluso eh, ironías, burlas, ¿no? Así como en el caso de Norma Bates, en relación con su hijo, va a operar así el superyo, ¿no? En el sujeto, ¿no? Se trata lo saludable de que pueda el sujeto poder equilibrar, ¿no? Generar un equilibrio, ¿no? Entre esos niveles de la subjetividad, ¿no? Para no estar dominado por el super yo, o de repente dominado por las pasiones y los impulsos, ¿no? Más lascivos, más libidinos, ¿no?